mejores villanos en la historia del entretenimiento. No solo del anime, del entretenimiento, de todo el pinche entretenimiento. Makoto Shishio. Nos vamos a un punto más político. Hagan de cuenta que él era el mejor asesino del gobierno Meiji. Después de la guerra Tokugawa, que destronaron al último emperador de... No, no el último. Que destronaron al emperador de Japón. Hubo un nuevo gobierno. Y pues todavía había muchísimos enemigos del gobierno. Todavía mucha gente que no quería que el nuevo gobierno se instaurara completamente. Así que ese gobierno contrató a Makoto Shishio para matar a todos los enemigos. Pero él estaba ganando muchísimo poder político. Mucha gente estaba de acuerdo con él. Mucha gente empezó a seguirlo. Mucha gente creía que él era la solución a todo el conflicto de Japón. Así que al ver esto, el gobierno decidió pues tenderle una trampa, golpearlo en la cabeza y rociarle gasolina en el cuerpo y quemarlo. Al final él logró sobrevivir y logró fundar una organización donde reunió a los 10 mejores espadachines de Japón. Logró pues amasar una fortuna y así lograr empezar un plan para reconquistar Japón él mismo. ¿Por qué? Porque él quisiera conquistar Japón. Él tenía dinero, él tenía una gran organización. ¿Por qué quisiera conquistar un país el cual podría decirse que lo despreció? Bueno, estamos hablando de los años 1890 y tantos. En esa época, las potencias occidentales estaban empezando a crecer de maneras monstruosas. O sea, de verdad estaban empezando a tener una gran influencia en muchísimos países del otro lado del mundo, en este caso del lado oriental. Entonces él vio esto, él vio que los países occidentales estaban tratando de colonizar Japón, estaban tratando de cambiar su modo de vida, estaban tratando de traer sus industrias, estaban tratando de hacer un negocio con un país, el cual es Japón, un país que siempre ha estado orgulloso de ser japoneses, de su identidad, de su religión, de su armada, de todo, siempre ha estado muy muy orgulloso, es un país lleno de tradiciones. Pero Makoto Shishio vio que esas potencias estaban tratando de entrar, pero no para hacer negocios y que ambos países fueran iguales, sino que Japón se sumiera, que fuera sumiso y que obedeciera todo lo que dijeran los países occidentales. Él vio esto, él dijo, es que no puede ser, ¿cómo van a permitir que Japón se vuelva pues la servidumbre de otros países? Así que él comenzó a crear una armada, él comenzó a crear algunas armas también, armas un poquito más avanzadas, pues para poder enfrentarse a esos países que quisieran venir a colonizar, que representaban un peligro para la tradición japonesa. Y bueno, el gobierno pues vio esto como un ataque de rebelión, y al ver que había sobrevivido la mayor amenaza en su historia de sus primeros 10 años del nuevo gobierno, decidieron mandar al protagonista. Y el protagonista veía a Shishio como un villano debido a su mentalidad, la cual él pugnaba porque los fuertes eran los que debían de sobrevivir. Él decía que los débiles debían de servir como alimento para los fuertes, casi ser su servidumbre, que los fuertes eran los únicos que eran capaces de tener privilegios, que eran los únicos capaces de gobernar, y como él era el más fuerte de todos los fuertes, él era quien debía gobernar Japón. A él solo le importaba Japón, le importaba el bienestar de Japón y de cómo se vivía en Japón, porque ellos vivían de una manera muy diferente a las sociedades occidentales. Entonces Shishio, por tener esta mentalidad tan radical, porque era una mentalidad muy radical de la selección natural, en la cual si tú no eras fuerte, él te iba a matar. Tenían una mentalidad muy parecida a la de los espartanos. Ya saben, los espartanos eran una sociedad la cual pues si tú no servías para la guerra, si tú no eras un guerrero o no tenías ningún otro tipo de utilidad, ellos sencillamente te desechaban y te mataban. Si eras un bebé y nacías con alguna deformidad, algún defecto, ellos te iban a matar, ellos te iban a sacrificar porque tú no servías para el bienestar del país. Y él tenía la misma mentalidad. Si bien él quería proteger Japón, también él tenía la idea de que todos aquellos que se opusieran a él y que no siguieran su ideología del más fuerte, pues debían de ser erradicados. Y eso fue lo que causó que se le viera como un villano.
También por todos los actos crueles que él había cometido, como asesinatos, extorsiones, etcétera. Pero él lo veía como algo necesario para poder proteger a Japón y hacer su red de influencias. Así que sí, en realidad el tiempo le dio la razón, porque tras la Segunda Guerra Mundial, pues Japón fue ocupado por Estados Unidos. Literalmente, Japón era una colonia estadounidense. Todas las katanas, todas las tradiciones se las llevaron a Estados Unidos. Todo eso fue confiscado y se introdujo mucho el modelo del sueño americano. Se introdujo el sueño americano a Japón. Y si tú no querías vivir mediante el sueño americano, pues también eras castigado y se te consideraba como un fascista o un socialista. Entonces, pues Japón perdió mucho de su identidad y mucho de su orgullo desde el momento en que el emperador japonés, que se le creía como un dios, en la radio anunció que se rendían. Entonces eso también permitió que ese orgullo japonés se quebrara y que Estados Unidos entrara muy fácilmente. Así que sí, Makoto Shishio tenía razón. Él tenía razón. Japón iba a caer en las garras de Occidente. Y hasta la fecha lo es. Ya no es un país tan oriental. Es un país muy capitalista, muy occidentalizado en el lado oriental del mundo. Y Makoto Shishio tenía razón. Al final, los japoneses, por perder su orgullo, por perder su identidad y no defenderla, pues se terminaron convirtiendo en lo que son hoy en día. Si bien es cierto que son un país muy poderoso y lo que ustedes quieran, ya no es el país tan lleno de tradición, lleno de orgullo, lleno de fuerza que lo solía ser antes. Y bueno,